Recuerda que puedes encontrar nuestro contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts como Inframundo Relatos, donde hallarás espeluznantes y aterradoras historias. Te dejaré los enlaces en la descripción y comentario. La capital de Puebla de Los Ángeles se distingue por dos cosas en todo el mundo. En cada esquina hay una iglesia. Se dice que hay una por cada día del año. Y asimismo, en cada esquina se cuenta una historia desde la época de la colonia, dentro del amplio repertorio de leyendas, costumbres e historias que rondan sobre las calles poblanas. Y una de las leyendas que ha traspasado fronteras, principalmente por el cine, es la leyenda de la Nahuala, llevando a la pantalla grande un largometraje apoyando con la animación para compartir un poco de nuestra cultura. Más allá de una simple historia y premios por las academias del séptimo arte, fue a principios de los tiempos una imagen que intimidaba a los indios poblanos, pues decían que los nahuales existían y vivían a los alrededores de las faldas de la Malinche. Los nahuales, cuenta la historia, es un poder místico que hace que cualquier persona se convierta en algún animal. Otros textos dicen que es una especie de animal que crece entre nosotros y es destinado a cuidarnos y guiarnos. Lo más curioso es que, si con la tecnología y nueva nomenclatura de la ciudad se han olvidado algunos nombres que las calles tenían, ¿cómo olvidar la calle de la Nahuala? Que cabe aclarar que el término Nahuala no es lo mismo que Nahual. En este entender y basado en la lengua náhuatl, Nahuala tiene como significado hechicera, las cuales eran terribles brujas que tenían la facultad de convertirse en un animal o una quimera compuesta de varias características animales. Es decir, parte serpiente, parte coyote y quetzal o alguna otra mezcla. Dicen que por los avistamientos de estos místicos nahuales fue que se crearon las esculturas llamadas alebrijes, pues representaban el cómo se ven realmente los nahuales en el mundo de los sueños. La famosa casa Villavicencio, es decir, la casa de la Nahuala, se ubica en la calle del mismo nombre, actualmente por la calle 7 Norte entre la 8 y la 10 Poniente. Hasta la fecha conserva la placa de Talavera que tiene marcada con el nombre de la calle de la Nahuala. Cabe aclarar que se sabe muy poco del porqué del nombramiento de la calle, pero sí queda claro que era muy tomada en cuenta a principios de la historia poblana, y que sobran historias acerca de los temibles nahuales que eran avistados en las inmediaciones de esa calle. Una de estas leyendas habla acerca de uno de los primeros encuentros con uno de los primeros miembros de la familia Villavicencio, una de las más célebres castas de toda Puebla. Esta es la historia. Era el mes de octubre del año 1796, a pocos años del nuevo siglo, cuando el joven Lorenzo Villavicencio heredó la gran casa ubicada en una de las nacientes colonias de Puebla de Los Ángeles. Era una nueva oportunidad para el muchacho de poner en marcha las empresas que tenía en mente, así como demostrar a su padre don Manuel Villavicencio y sus hermanos mayores que él era digno de confianza y un gran portador del apellido de Mazabolengo en la Nueva España.
ahora radicando en una de las ciudades con más vistosas fachadas que parecían auténticas piezas de cerámica de las más finas hechuras, pues cada casa tenía detalles de talavera de varios colores, especialmente predominando el azul sobre blanco, que hacía que las viviendas dieran la apariencia de joyas finas bañadas en sol. Cabe mencionar que don Lorenzo apenas contaba con 19 años. Aún así, se había ganado el nombre del señor debido a su gran habilidad para los negocios. Además de tener muy buen ojo para seleccionar al ganado, dónde sembrar, qué tipos de forrajes y semillas usar. De Europa aprendió las técnicas de irrigación y el sistema nuevo de invernaderos para las plantas más delicadas y exóticas, así como para tener disponibles frutas frescas en cualquier temporada del año. Era en pocas palabras y como se había ganado a pulso su título, un joven y gran señor. Cabe mencionar que su gallardo porte y su agradable presencia se hicieron notar casi de inmediato, no solamente entre las familias de alcurnia de la capital, sino de la población en general, de las cercanías de la no menos joven ciudad, pues querían los fundadores de Puebla fuera considerada a la par de la Nueva España, con la ventaja que tenía muchísimas áreas de cultivo y ganadería, lo que le permitía algo que sería llamado en nuestra época como autosustentable. Como sea, don Lorenzo acaparaba las miradas donde quiera que fuera, no solo por su jerarquía como patrón, sino porque sus modales eran impecables. Además de que era una persona muy humana, amable, un patrón considerado y un amigo a carta cabal. De hecho, sus empleados querían realmente al amo y estaban muy contentos de trabajar para la afamada Casa Villavicencio, levantando la admiración por tan portentoso talento de joven, quien podía al mismo tiempo charlar con los peones que debatir abiertamente con los eruditos y nobles de la ciudad. No despreciaba a nadie sin excepción, y todos eran bienvenidos a su presencia. Pero había una muchacha altiva, mestiza, que a pesar de ser poseedora de una incomparable belleza, era temida y rehuida por las personas que se cruzaban en su camino. Ella era Matilde, la hija de don Ezequiel Sánchez, un indígena viejo, desaliñado, feo, de ojos redondos y colorados, que sabe transformarse en perro lanudo y sucio para correr los campos haciendo daño y maleficios, según decían las malas lenguas de los pobladores. Ezequiel era mal encarado en verdad. No se le veía platicar con nadie, ni se conocían amistades. Siempre se le veía solo, a excepción de Matilde. Nadie se le quería acercar. Si me lo preguntan, la gente le tenía mucho miedo a los Sánchez. Obviamente a don Lorenzo eso se le hacía ridículo y una verdadera tontería. Incluso a pesar de todo, Ezequiel era panadero y debía forzosamente vender la mayor parte de su producción diaria justamente en la casa de don Lorenzo. Por lógica, no podía darse a conocer como ingrato si eran sus mayores ganancias. Así que muy a su pesar, conversaba a veces con don Lorenzo cuando se prestaba la oportunidad. Y al joven patrón se le hacía más que peligroso simplemente a alguien que había sufrido mucho en la vida y que no merecía el desprecio de las personas que lo juzgaban quizás sin conocerlo. Originalmente eran los mismos indígenas, persistentes en su antigua idolatría y costumbres,
que buscaban y hacían ocultamente proselitos, haciéndoles apostar de las nuevas creencias. Lo ejecutaban bajo la sombra del artificio y el misterio, huyendo del castigo de las autoridades cristianas, pues en caso de ser descubiertos, sabían que la Inquisición no tendría reparos en aprenderlos para juzgarlos y, en el menor de los casos, darles una buena tanda de azotes. Pero en el peor de los casos, el patíbulo sin miramientos si se hallaban culpables. Según las referencias del historiador Cerón Zapata, los pobladores de las zonas serranas, las cuales estaban más alejadas de la casa, debido a la serie de acontecimientos que se constataron en testimonios visuales de las personas de las haciendas, permiten suponer que los nahuales eran seguidores de las costumbres prehispánicas. Se sabe que se ocultaban en cuevas alrededor de la Malinche, donde los indios medio cristianos peregrinaban para ofrecer donaciones y ofrendas a sus ídolos, con plumas vistosas que se componen en sus festines y bailes, e incienso de la tierra que nombraban ellos copal, la cual significaba resina de pino. Muy probablemente estos hechiceros, sobrevivientes de la casta sacerdotal prehispánica, se vestían de animales para engañar o asustar a sus enemigos. Era lo que pensaban los dos versados caballeros, descartando y ridiculizando la existencia tal de los famosos nahuales. Pero qué equivocados estaban, pues serían testigos de las grandes capacidades brujeriles de unas fuerzas de naturaleza desatada. Había una señora que servía en la casa haciendo las funciones de ama de llaves, es decir, era quien rendía cuentas al joven Lorenzo de todo cuanto acontecía o se necesitaba a la casa, la cual por nombre llevaba Prudencia, y que por alguna extraña razón, pues nunca salía de la casa ni a hacer mandados debido a que había que supervisar la cocina, el aseo, correspondencia, pendientes y lo que el patrón le encargase. Llegó a ser odiada no solo por Matilde, sino por su padre. Quizás en alguna ocasión les haría un desaire. Quizás simple y sencillamente era su carácter casi militar, pues se decía que todos sus familiares eran varones y parte de alguna rama del ejército o la marina. Quizás sería la manera tan dura de hablar, aunque en realidad la dama era todo menos malvada o injusta. Quizás simplemente sería envidia lo que corría por las venas de Matilde, cuando una noche de tertulia en la casa le buscó bronca a la señora Prudencia, haciendo que saliera de la propiedad para evitar que hicieran un escándalo. Era evidente que Matilde estaba enamorada de don Lorenzo, pero por razones de círculos cercanos no era correspondida hasta el momento, pues curiosamente, al pasar de los días Lorenzo comenzó a cambiar. Se le veía distraído como adormilado, además de que no permitía que ninguna mujer se acercara y, agarrándole una tirria insana a la pobre Prudencia, que no hacía sino cumplir con su trabajo. Aún así fue echada de la casa, pero cuando todo empeoró a venirse abajo, los negocios, la propiedad, los bienes de Lorenzo Villavicencio se estaban yendo al caño. Los campos comenzaron a secarse, las vacas empezaron a enflacar como si algo les hubiera espantado, a tal grado que dejaron de dar leche. Los cerdos desaparecían misteriosamente. Todo era un verdadero desastre. Lorenzo parecía como ido. Habían pasado solamente 3 semanas en las que las cosas se pusieron así de mal. Lo extraño era que, cuando Matilde aparecía,
Lorenzo se desvivía por colmarla de halagos, regalos y cumplirle cuanto capricho se le antojara. Un día doña Prudencia la encaró en la calle, diciéndole que ella no la hacía tonta, que sabía bien quién era y lo que era, y que por eso el patrón estaba embrujado. De repente Matilde la tomó con una sola mano por el cuello, sacando una fuerza bestial y descomunal. Le dijo con voz más gruesa que la de un hombre que se largara del pueblo si apreciaba su vida. Prudencia salió corriendo, con el llanto de espanto y dolor en sus ojos y su alma. Era injusto que por culpa de esa mujer malvada, ella perdiera todo cuanto bien había ganado con su trabajo y esfuerzo. Fue entonces que se dirigió a la Nueva España en busca del señor Manuel Villavicencio, el padre de don Lorenzo, para que lo sacaran de este trance y le devolvieran la cordura. Cuando la indígena llegó a la mansión del padre de don Lorenzo, dijo todo cuanto había sucedido. El cómo de repente Lorenzo cambió, cómo empezó a maltratar a los peones y que todo era causa de Matilde. Una cara de sorpresa y espanto desencajó las facciones de don Manuel Villavicencio. Matilde, has dicho Matilde la Nahuala. Esa no es ninguna joven, dijo el viejo caballero. Ella quiso hacer lo mismo conmigo, por eso salí de Puebla. Dispusieron las cosas necesarias para emprender el viaje a Puebla. Se vistió a los inquisidores y a los franciscanos, además de 2 conocidos indígenas que don Manuel conocía y que había librado a su familia del mal hacía varios años. No tardaron mucho en disponer todo lo necesario para su viaje. Después de dar de comer a Prudencia, permitirle asearse y cambiarse de ropas, partieron de vuelta a Puebla. Desde que entraron a los límites de la propiedad, la miseria se hacía ver a lo lejos. Conforme se acercaban al centro de la ciudad en dirección a la casa, el clima cambió. Las nubes oscurecieron en el cielo y la neblina inundaba las calles. Los frailes se santiguaban en todas y cada una de las iglesias por las que pasaban hasta que llegaron a la casa, la cual se veía sombría, sin brillo, como si estuviera en una ciénaga o pantano. La atmósfera era tenebrosa y lúgubre. Fue cuando una bestia descomunal se abalanzó contra el carruaje, dando cuenta de uno de los poderosos caballos que nada pudo hacer para defenderse. Los otros 3 corceles huyeron despavoridos al ver la escena de cómo su compañero era ultimado con facilidad de un gato al cazar a un ratón. Uno de los inquisidores sacó sus poderosas pistolas de chispas, las cuales no eran reglamentarias de la gendarmería, sino que eran las mismas que usaban los piratas, más grandes y más potentes, cargadas con perdigones y reliquias de santos, ultimando a la bestia de 2 certeros disparos. Al caer la criatura, se veían sombras acechando entre las callejas. Cuando ésta empezó a cambiar, notaron que se trataba de Ezequiel, quien en realidad no era padre de Matilde, sino su hijo. Esa nahuala era tremendamente vieja. Se alimentaba no solamente de los animales de la hacienda, sino de la juventud de los hombres y la sangre de los bebés y los niños pequeños, además de condenar a las almas a errar por los siglos hasta que el mal se erradicara de esas tierras. De dentro de la casa se escuchó el alarido mezclado con un rugido de dolor y agonía. La bestia sabía que habían acabado con su vástago y estaba furiosa. La comitiva entró sigilosamente a la casa,
la cual ahora se veía ruinosa, abandonada, inmunda, debido a la podredumbre que emana la bestia cuando posee su guarida. Los pasillos apestaban a muerte, a humedad, a animal salvaje, a carencia de humanidad. Donde quiera que caminabas, había huesos no solamente de animales, sino incluso osamentas humanas de todos tamaños, de niños hasta de gente mayor, hombres y mujeres por igual, reconocidos solamente por sus vestimentas, como los sirvientes de la mansión y las tierras de los Villavicencio. El ambiente pútrido era helado, como si la temperatura dentro fuera de otro lugar, quizás alguna dimensión diferente, un universo alterno detrás de la muerta casona. Cuando llegaron al salón principal, lo que tanto temían se hizo realidad. Don Lorenzo, o mejor dicho, lo que quedaba de él, estaba sentado en un sillón frente a la chimenea. No se sabría decir cuánto tiempo llevaba de haber muerto, puesto que sus despojos no tenían color que no fuera gris. Estaba seco de fluidos, como momificado. Se le veía en los huesos, como si hubiera muerto de hambre, pero no era así. Acababa de morir, disecado de cuerpo y de alma por la bruja Matilde, la nahuala infernal que había conseguido su propósito, vengarse de la familia Villavicencio con lo que más quería. El Benjamín de la familia, el hijo más pequeño, siempre es el que duele más. ¿Cierto, Manuel?, dijo Matilde saliendo de entre las sombras. Ezequiel era uno de mis pequeños. Es justo, un hijo por otro. Yo pude ser tu mujer, pero me rechazaste. Esperé todo este tiempo para cobrarme el desprecio que me hiciste. ¿Y qué pasó? Mandaste mi desquite en charola de plata. Don Manuel no perdió la calma. Simplemente sentía repulsión por la bruja. Como le dije, señora mía, respondió el caballero, si usted hubiese sido una moza cristiana, recibiría gustosamente sus favores. Pero sé que es un nahual. Es 6 veces peor que yo, pues es hijo del espíritu maligno. Nadie en su sano juicio yacería en vuestro lecho, señora, si supiera exactamente lo que es. Un monstruo que se rehúsa a aceptar la muerte. Pero eso acaba hoy. Finalizó don Manuel, escupiendo con desprecio al suelo y sacando su sable entre su abrigo. La bestia rugió como una onza real y se abalanzó contra el caballero, que le daba una batalla que desearía cualquier mozuelo poder siquiera imaginar. Los movimientos de don Manuel eran precisos, coordinados, coreografiados en años de práctica. Pues bien se decía que los Villavicencio eran invitados a batirse en duelo a cada oportunidad. Por ello, todos los varones de la dinastía, así como alguna dama de la familia, son expertos en esgrima como espadas, sables, estoques, así como pistolas, cosa que Matilde no se esperaba. El viejo no estaba indefenso y con el olor de la pérdida, ahora era imparable. A pesar de la sobrehumana habilidad del espadachín, la bestia asentaba certeros zarpazos en el pecho y hombros del caballero, quien sangraba visiblemente, mientras daba otra estocada a la criatura diabólica que, aunque herida, seguía atacando intentando hacer un daño mortal. Prudencia rogaba que alguno de los inquisidores disparase a la bestia para acabarla como a la de la entrada, a lo que éste y los frailes respondieron en su respectivo turno que no sería tan sencillo.
En primer lugar, si disparaban podrían herir de gravedad a don Manuel. Aparte de que la maldición comenzó por él y era él quien debía terminarla. Aparte, la nahuala era una criatura muy vieja y poderosa. No era tan sencillo matarla. Lo ideal era que se le debilitara a tal grado que las armas de fuego pudieran ultimarla con efectividad. Posteriormente los frailes harían sus rituales y finalizarían con el destierro de los chamanes y la liberación de las almas atrapadas en la casa y a su vez mandar al infierno el alma maldita de Matilde. Mientras tanto, el duelo a muerte seguía. Ninguno de los dos daba ni pérdida a cuartel. Ambos estaban heridos gravemente, pero Manuel tocó una fibra sensible cuando le dijo que hubiera aceptado salir con ella si no hubiera sido porque no era una mujer de verdad. Simplemente eres un monstruo que se disfraza de mujer para lograr tus sucios propósitos. Eso enfadó a Matilde, quien se mostró como lo que era, una vieja decrépita, casi calva, sin ojos ni dientes. Yo era la mujer más hermosa, decía mientras don Manuel Villavicencio le daba un estoque mortal en el corazón. Lo que aprovecharon tanto los inquisidores como los frailes y 2 chamanes para cumplir con el santo oficio del destierro y la liberación de los condenados. Finalmente don Manuel tomó en sus brazos los despojos de su hijo y los llevó de vuelta a Nueva España para darle cristiana sepultura. Prudencia recibió una generosa recompensa y la casa quedó en el olvido. Las tierras se vendieron y la leyenda poco a poco se fue difuminando. Al desaparecer la casa, únicamente un viejo letrero de Talavera puede verse en nuestros días que ha prevalecido al tiempo, los cambios y las generaciones por la calle 7 Norte entre la 8 y 10 Poniente. Podrás encontrar y leer la placa donde tiene marcada el nombre de la calle de la Nahuala. Amigos míos, esta ha sido una leyenda que quizás pocos recuerdan y que se ha perdido con el paso del tiempo. Esperando que aquí, en Historias de Horror, haya sido de su agrado. Sin más por el momento, me despido no sin antes desearles dulces pesadillas, buenas noches y nos vemos en otra emisión más de Historias de Horror con Inframundo Relatos.